Nuestros invitados de hoy a Sin Café como Excusa han decidido tomarle la medida a la vida, de una forma literal, pero por supuesto de una forma metafórica. Hablan del tiempo, de cómo pasa, de cuánto pasa, de si debe de pasar, de cómo sentimos que pasa. Hablan de vida y de muerte. Eso es Eclipse Total, la última producción de Plot Flottants en el Teatro de la Abadía. Alex Cantó y Jesús Muñoz, bienvenidos a Telón y Cuenta Nueva y gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a ti por invitarnos. Gracias. Empezamos con un breve cuestionario, ¿os animáis? Venga, vamos. Una película para no olvidar. Una película para no olvidar. Wow. Cinema Paraíso, va. Pues Bad Lieutenant. Un libro que siempre está en vuestra mesilla. Wow. Pues últimamente ha estado mucho Sapiens de Harari. Pues en mi mesilla ahora mismo hay cuentos, pero hay una revista, El Tatano, una revista infantil. Un poema al que volver. Wow, un poema al que volver. Pues algún poema de Lorca que a mí siempre me remueve, o alguno de Stellés también, que es de nuestra tierra. Pues a mí me viene alguno de Bukowski. Una canción que forme parte de vuestra banda sonora. Wow, Karma Police de Radiohead. Pues Here Comes the Sun de Nina Simone. ¿Cuál es ese concierto al que fuisteis y que os impactó? Para mí, a mí me impactó mucho el concierto de Sigur Rós, si no recuerdo mal, en el Palau Sant Jordi de Barcelona, hace como 10 años casi. Pues a mí yo creo que es el último al que fui y no sé si hará ya la friolera de 6 o 7 años, pero fue que fui contigo, Jesús, te acordarás seguro, el de Stand Still en la Rambleta, ahí en Valencia. Ah, sí. Sí. Es verdad. Una obra que visteis y que tenéis completamente grabada en la retina. Perdona que... Una obra de teatro que visteis y tenéis completamente grabada en la retina. Pues es difícil elegir, Yo ya la tengo, Pues dispara, Alex. Venga, va. Pues mira, lo que pasa es que me estoy remontando demasiado al pasado, pero bueno, es lo que hay. Jardinería humana de Rodrigo García. Sí. Pues mira, yo también voy a ir por ahí, porque a mí me impactó mucho Ronald, el payaso de McDonald's. Imaginemos por un momento que existen unos reyes magos de la cultura. ¿Qué les pediríais para la escena teatral? ¡Wow! Madre mía, qué pregunta, claro. Es que les pediría muchas cosas. Creo que si empezamos por el principio, le pediría muchas artes escénicas, mucha cultura y en concreto muchas artes escénicas para los niños y las niñas y para los adolescentes y las adolescentes. Porque iba a pedir muchos espectadores y espectadoras para el teatro, pero creo que si no le pedimos esto, lo otro no va a llegar nunca. Vale, pues yo voy a escoger la vertiente así un poquito más egoísta, más burda, más bruta, y voy a pedir más dinero. Voy a pedir más dinero y más tiempo para poder profundizar más y no ir con los agobios y hacer un poco más, voy a decir, acorde con este sistema, un poquito más amable nuestro trabajo, ¿no? Y por último, ¿cuál es esa pregunta que siempre se os queda por hacer? ¿Cuál es esa pregunta que siempre se nos queda por hacer? Por hacer en la vida, en nuestro trabajo, en general. En la vida, pues es que a mí se me quedan siempre muchas preguntas por hacer. Y mira que es mi preguntón, que Alex lo sabe. Pero cuando alguien se va, siempre digo, ay, se me ha olvidado preguntarle esto. Y mira que Alex me conoce, que hago bastantes preguntas, que me gusta mucho saber de las personas. Y supongo que responde a esto, así quiero saber siempre más
más. Yo siempre se me queda alguna, sobre todo de carácter íntimo o emocional, ¿no? ¿Cómo se ha sentido? Bueno, sí, esto me pasa mucho. Bueno, pues yo debo ser el contrapunto, porque, bueno, está muy bien preguntar, está muy bien tener que preguntar, pero yo no voy a preguntar. Me quedo sin preguntar, que no es quedarse sin saber, ¿no? Pero, Eso es cierto. porque, bueno, quizá sin preguntar, pues bueno, se puede llegar a otro sitio, ¿eh? No, quizá no, pero puede ser, podría ser. Bueno, ya hablamos de Eclipse Total, una función que está ahora en el Teatro de la Abadía y de la que hay muchísimo que desmigar, pero quería empezar por Los Cimientos, que es por vuestra compañía, Ponflotant. La verdad es que siempre que venís a Madrid generáis, yo creo que un evento teatral, todos queremos ver qué habéis hecho, qué habéis traído, porque siempre hacéis montajes muy únicos, muy distintos, a la vez tan universales. ¿Qué creéis que precisamente define a la compañía o cuáles fueron las bases con las que un día os sentasteis vosotros cuatro y dijisteis, vamos a fundar una compañía que tenga estas líneas, o se han ido creando con los años? Bueno, claro, sí que es cierto que empezamos con unas líneas de trabajo y han ido evolucionando a lo largo de los años. Claro, ya no somos aquellos jovencillos que nos conocimos en la Escuela de Arte Dramático de Valencia, y han pasado unos cuantos años, y a lo largo de estos pues casi 22 años que llevamos juntos, pues han ido, digamos, evolucionando o cambiando, ¿no? Estas líneas. Fueron unas líneas que siempre sí que han compartido como un interés o una inquietud por la investigación, por ir descubriendo, ¿no? Por ir descubriendo muchas veces de manera autodidacta, otras veces sí que hemos recorrido a muchos profesionales, pero digamos que ha habido una evolución más desde lo que era la figura del intérprete hacia una investigación más escénica, más dramatúrgica, ¿no? Más que poco a poco hemos ido abordando pues todos los elementos que componen, ¿no? Pues el arte escénico, ¿no? Digamos, ¿no? Hasta llegar como nos ha pasado en los últimos trabajos en lo cual la plástica escénica, ¿no? La maquinaria incluso, la iluminación, el espacio sonoro, cada vez ha ido teniendo un mayor protagonismo, no sin seguir dándole la importancia que le dimos desde los inicios al trabajo actoral, ¿no? A la acción, al trabajo con la realidad, ¿no? Esta mezcla de realidad y ficción en escena. Pero digamos que hemos ido abordando diferentes aspectos que conforman un montaje teatral, y en cada etapa le hemos investigado más en una línea o en otra, no en una dirección o en otra. Entonces, digamos que creo que siempre hemos partido de esa inquietud por investigar, por descubrir, y siempre hemos imaginado aquel teatro que nosotros nos gustaría ver, ¿no? Cada montaje, como tú decías, cada trabajo suele ser muy peculiar y diferente, sí que comparten unas bases de trabajo y un sello de la compañía, pero creo que eso obedece a una voluntad también o una necesidad de arriesgarse, de no saber qué vamos a hacer. En cada trabajo nunca sabemos en qué se va a convertir esa primera idea o esa primera pulsión. No sabemos nunca cómo va a ser, no sabemos la forma, y nunca hay una preproducción en la cual hay un formato determinado. Incluso no se sabe a veces cuántos intérpretes va a tener, no se sabe cuál va a ser el espacio, no se sabe cuál va a ser el texto, porque se va creando, y eso sí que creo que es lo que produce que cada trabajo sí que responda a unas necesidades, a un discurso escénico, a un discurso artístico, casi político a veces, ¿no? Y personal. Entonces, por eso creo que cada trabajo puede generar cierta expectación, porque ni nosotros mismos, cuando empezamos a abordar, sabemos qué vamos a hacer, ¿no? Por eso creo que sí que puede producir esta expectación en Madrid, ¿no? Sí, bueno, yo quizá añadiría a eso simplemente por decir, simplemente añadiría que de la manera en que abordamos cada tema, eso crea unas necesidades. Entonces, esas necesidades se van definiendo a medida que
que vamos indagando y vamos profundizando más en ese tema. Y además diría que hay otro denominador común en vuestras funciones, que es explorar mucho ese límite entre la realidad y la ficción, ¿no? Que muchas veces se entremezclan y que me parece muy interesante, supongo que tanto actoralmente también como para el público, ¿no? Es muy interesante cuando todo el rato se está pisando esa línea, pisas un lado y pisas el otro y a veces no tienes claro qué lado estás pisando. Sí, eso, nosotros empezamos a trabajar en el 2000 y en el 2002 hicimos nuestra primera producción y en el 2006, es decir, 6 años después de haber empezado este trabajo de investigación, pues aparece la realidad dentro de la escena, ¿no? Pues influenciados o inspirados por trabajos que habíamos visto cuando la autoficción empezaba a llegar a Valencia, ¿no? Por parte de Rodrigo García o de otros creadores y creadoras que en esos momentos llegaban a Teatro de los Manantiales, concretamente, pues influidos inspirados, pues empezamos a trabajar en esta línea. Y es una capa en el trabajo que nos ha acompañado y nos sigue acompañando en unos trabajos más, en otros menos. En este trabajo, en Eclipse Total, está más, porque hablamos de nosotros, de nuestra familia, de nuestros antepasados, y entonces es una capa, digamos que los elementos autobiográficos están muy, muy, muy presentes en este trabajo. Y es cierto que esta delgada línea entre la realidad y la ficción a veces confunde al espectador, a veces incluso nos confunde a nosotros mismos en escena, pero después de estos años de trabajo yo creo que ya las personas que conocen nuestro trabajo ya saben, ¿no? Ya saben, digamos, entrar, ¿no? Como en este universo particular que mezcla la ficción con la realidad y que en un momento dado tampoco es tan importante diferenciarla en el momento, sino asumir que es otra realidad poética, que es otra realidad escénica, en la cual hay mezclados elementos de la realidad y elementos de la ficción. Y a nosotros nos pasa un poco lo mismo. Al principio esta dualidad de soy yo, soy el personaje, nos volvía un poco esquizofrénicos, y llega un momento en el que con el paso de los años te acostumbras a este trabajo, a poner la carne en el asador en el laboratorio, en el momento de investigación, en el momento de creación, y llega un momento que cuando llega el periodo de ensayos, cuando ya la pieza está hecha y hay que ensayar, empiezas a distanciarte y empiezas a verte como un personaje que está inspirado en ti y que obviamente comparte muchísimos datos de tu biografía, pero tienes una función, tienes un papel, ¿no? Tienes un rol, como dicen los ingleses, en este trabajo, ¿no? Y entonces eso nos ayuda muchas veces a separar también el trabajo de la intimidad. Nuestras vidas no son tan importantes como para ponernos en un escenario, pero sí son lo suficientemente significativas como para servir a un personaje para poder transmitir unas ideas, unas emociones, un discurso de una obra, ¿no? Realmente esta mezcla de realidad y ficción, ya lo has comentado ahora, Jesús, se entremezcla mucho en vuestra última función, Eclipse Total, que es la que hoy nos lleva hasta vosotros, que está en el Teatro de la Abadía. Y la vez que la función empieza, vosotros mismos lo decís, empezáis tomando la medida, literalmente hablando, a la vida, y uno se da cuenta de lo insignificante que es la vida del ser humano comparado, por supuesto, con las distintas etapas de la historia y la antropología, pero además incluso con la vida de la Posidonia, es que no somos nadie. Sí, bueno, Alex controla bastante más de los años y de las épocas geológicas que yo, porque se lo estudió más y es un poco el que más lo controla. No, discrepo en cuanto a eso, pero ahí saca antropología en medio, yo creo. No, lo que pasa que sí que es verdad que de repente cuando haces como una especie de zoom hacia arriba y te ves tú como un punto insignificante, que esto en alguna función Jesús también lo ha dicho anteriormente, de repente te das cuenta de que es verdad, no significamos nada dentro de este universo y al mismo tiempo significamos muchísimo, porque es inevitablemente nos vemos a nosotros mismos y somos nosotros con los que lidiamos con nosotros mismos y con nuestra especie en este caso, ¿no? Entonces, de repente, lo que nos ayuda muchísimo, lo que a mí me ayuda y me sorprende y me hace pensar es cuando me comparo, cuando me meto dentro de este universo, ¿no? Y que es inabarcable y de repente cuando empezamos a
a hablar de los años, ¿no? Que incluso a veces nos perdemos. Ostras, ya ahora no sé si he dicho 3.800 millones o 3.000 millones, o, ¿no? Porque ya casi es difícil de retenerlo en la mente, ¿no? Entonces, de repente te das cuenta de sí, lo insignificante que somos. Pero es verdad al mismo tiempo que esa insignificancia nos sirve para al mismo tiempo darle importancia a nuestras vidas, a las vidas de los demás, y también dejar que la vida fluya, dejar que la vida pase y no darle tanta importancia ni tanto peso, ¿no? Es un juego ahí, Sí, una navaja de Es doble una filo dualidad, sí. que hay que ir con cuidado. Sí, sí. Entonces hay que ir como oscilando, ¿no? Y pivotando de un lado a otro para que todo tenga su justo equilibrio. sí, porque era muy difícil hablar de un tema tan delicado como este eh, sin, sin caer en lo excesivamente dramático o melodramático, ¿no? Y luego sin caer en la frivolidad tampoco. Entonces encontrar el equilibrio era muy complicado. Y digamos que esta visión más macro de la historia nos ayudaba a quitarle peso a nuestra existencia, para luego poder darle esa importancia de la que hablaba Alex, ¿no? Entonces, entre, digamos, diluirnos en la historia, nos ayudaba un poco a poder quitarle, como decía, peso dramático al tema, que ya de por sí es duro de tratar, ¿no? Porque al fin y al cabo, asumir que un día no estaremos no es fácil. Y yo creo que este trabajo nos ha ayudado un poco a los cuatro, a Pau, Pons, a Joan Collado, a Alex y a mí, los cuatro de Flotants, nos ha ayudado un poco a asumir o por lo menos a mirar de cara al hecho de que un día pues ya no estaremos en este lugar, ¿no? Justo esa expresión que acabas de utilizar, Jesús, es precisamente lo que como definiría yo la obra, ¿no? Que es una función que realmente mira de cara a la muerte sin miedo, pero a la vez con una distancia y una cercanía muy que parece una dualidad muy extraña, pero que no lo es tanto, ¿no? Y creo que también eso hace que de repente durante esa hora y media que dura la función, casi que le perdemos un poco el miedo a la muerte. De repente dice uno, bueno, si se mira así, a lo mejor todo es distinto. Sí, yo que claro, le hemos dado tantas vueltas a esto, le hemos dado tantas vueltas. Eh, he llegado a pensar que bueno, que estamos diseñados para morir, ¿no? En el fondo no tiene que ser tan malo morirse, porque la especie está, digamos, creada, o sea, ha nacido para morir, y porque la muerte es una parte de la vida. Y le hemos dado tantas vueltas que yo creo que al final sí que, digamos que esta evolución o este proceso personal, ¿no? que hemos vivido al hablar tanto del tema, al reunirnos con psicólogos, con filósofas, con físicos corpusculares, ¿no? Hemos tenido muchos encuentros, lecturas, películas, documentales, muchas charlas, ¿no? Muchas improvisaciones, digamos que hemos enfocado el tema desde muchas perspectivas diferentes que nos han ayudado quizás a tener como una visión más clara o asumir de una manera más natural o con más templanza la muerte. Esto no quiere decir que el día que la veamos cerca o a nosotros o a alguna persona nuestra querida no le tengamos miedo, no estemos muy tristes, no lo pasemos muy mal. O sea, creo que la muerte es dolorosa y es un aspecto que es imposible, al que es imposible escapar. Y eso de alguna manera está en eclipse total, pero creo que, como tú decías, creo que se superpone esta luminosidad, esta alegría de vivir, de compartir los momentos con las personas que quieres, compartir los recuerdos, porque al final creo que Eclipse Total es un homenaje a la propia memoria, es un homenaje a la memoria de las personas que ya no están, y es casi un homenaje en vida a las personas que hoy estamos y que un día ya no estaremos. Y creo que el otro día lo decía, la muerte está servida, pero en el buen sentido de la palabra. La vida también está servida. La vida hay que disfrutarla alrededor de una mesa o donde sea, pero hay que compartir y hay que disfrutar, porque un día, como pasa en Eclipse Total, nos levantamos de la silla, nos vamos, el resto de los comensales se mueven
y entra la siguiente generación, y eso es la vida, ¿no? Yo creo que esto sí que nos ha ayudado un poco a asumir que, bueno, pues que estamos de paso, ¿no? En este convite, ¿no? Sí, yo bueno, al final pienso que también, si se dice en un momento de la función, ¿no? Si la muerte no es prematura o no está precipitada, Occidental, ¿no? exacto, ¿no? De repente, pues bueno, pues eso, la muerte la podemos enfocar. Incluso a veces sí que somos capaces de enfrentarnos a la muerte cuando llega a ¿no? Cuando llega al final, porque ya hemos recorrido mucho, ¿no? Pero es verdad que si de repente es prematura o accidental, ¿no? Eso ahí, y quizá a quien le duele más no es al que se va, sino al que se queda. Aunque también el que se va, eh, pues bueno, como le pasa a un personaje de la función, no, no quiere irse, ¿no? Entonces, Sí, esto que dice Alex es muy importante porque, claro, que es un contrapunto también, ¿no? O sea, todos los personajes asumen que se van y ya está. Pero de repente hay uno que soy yo concretamente, que digo, hostia, ¿por qué me tengo que ir? ¿Por qué me tengo que ir? ¿Por qué no se va este? Sí, yo era el que me Entonces, quería bueno, quedar, además. claro, si yo era el que me quería quedar. Pues eso es lo que dice Alex, ¿no? Que dice, es que eso no se puede planificar, eso no se puede elegir. O sea, eso es así, ¿no? Entonces, bueno, de alguna forma también lo que intentamos con este momento quizás más sorprendente es, pues eso, que ese contrapunto del que hablaba, que la vida a veces no es tan amable, que de repente, pues te toca irte de la fiesta cuando más a gusto estabas, ¿no? Y eso no es fácil de asumir entendemos, ni por parte de la persona, ni por la experiencia que tenemos, por las experiencias vividas con las personas que ya no están y que a lo mejor les ha tocado irse antes, pues es duro, ¿no? Y entonces, de alguna manera está ahí. Desde el humor también, porque también hay espacio para el humor, incluso en momentos tan duros. Un humor, en estos momentos que decía, más duros, un humor, yo creo que fino y suave, ¿no? Porque no hay cabida, ¿no? A un humor, digamos, de carcajada, ¿no? irrespetuoso, sí. Claro. Bueno, pero Sí, es que sí. precisamente la función, a pesar de que permanentemente estemos hablando de muerte y también de vida, es una función que creo que está llena de vida y que ahí es donde está el hueco a ese humor que por lo menos te hace que sonrías. No, no sé si a la carcajada, pero desde luego sí a la sonrisa que está durante mucho tiempo en el espectáculo. Y también me parece muy interesante que enfrentéis el tema de la muerte, pero no de una forma abstracta, que es como se hace normalmente, sino casi diré de una forma tangible, ¿no? Vemos muchos hechos, primero al hacerlo desde vuestro propio árbol genealógico y luego con escenas que me parecen completamente genuinas e inspiradísimas, como es cuando cada uno va a través de distintas prendas de su vida recorriendo su propia vida, y es una forma muy tangible de enfrentarse a la muerte, ¿no? A partir de la vida de uno mismo. Sí, tú lo has dicho, ¿no? Hay diferentes partes en este trabajo, este entierro, ¿no? O esta sepultura con las ropas de cada uno de nosotros, es una parte bastante diferente, una parte más performativa, más íntima también entre Alex y yo, donde, donde dejamos un espacio también al espectador para que se pregunte, ¿no? Estas preguntas que se van proyectando, que aparentemente no tienen, son preguntas casi sin peso, ¿no? Son Pero, preguntas pero son como muy vitales de de lo repente. cotidiano. ¿Cómo, perdona? De repente, aunque parecen cotidianas, a la vez son muy vitales. Sí, eso es un poco a lo que intentamos jugar en este trabajo, ¿no? En Eclipse Total intenta mantener ese equilibrio entre lo cotidiano y lo trascendental, ¿no? Porque de repente de algo digamos, muy mundano, muy cotidiano, muy del día a día, de repente, si te preguntas cuántos coches he tenido, ¿no? ¿Para qué me han servido tantos coches? ¿En cuántas casas he vivido? ¿Cuántos recuerdos tengo? ¿Con cuánta gente? O sea, de repente de repente una pregunta tan simple, ¿con cuántos coches has tenido? Te puede llegar a aquel viaje que hice con aquel coche que hice con esta persona que ya no está hoy en día, que yo qué sé, mil cosas, ¿no? Incluso, bueno, luego ya en cuántos entierros has estado, ¿no? Es una de las últimas preguntas. Hay preguntas que directamente contestamos y otras que no contestamos y que directamente ese silencio le da el espacio al espectador para que se pregunte a sí mismo, para que conteste, para que viaje, ¿no? Porque creo que lo que sí que produce Eclipse Total es un viaje personal de cada persona. Hoy leíamos la crítica del Babelia en El País y
bueno, pues decía pues, que le había llevado, ¿no?, a conversaciones con su madre, que le había llevado a imaginar futuras conversaciones con su hijo cuando tenga 30 o 40 años, ¿no?, y que se había emocionado un montón, ¿no? Y creo que este viaje que hace cada persona, este es un poco digamos, el final del trabajo. Aquí acaba el trabajo, aquí se completa el trabajo, cuando cada uno hace un viaje por sus recuerdos, proyecta su futuro, un poco hace este viaje más introspectivo, ¿no?, que propone Eclipse Total. Es muy curioso y muy interesante el punto de partida por el que al final vamos mirando hacia atrás, que es primero el arraigo a la tierra y además, por supuesto, a todos los familiares que llevan con ellos, ¿no?, a las raíces de cada uno en el más estricto sentido de la palabra. Y lo curioso que es también todos esos recuerdos que primero tenéis vosotros mismos de vuestra infancia, como están tan arraigados, y a la vez los recuerdos y los pequeños detalles con los que se recuerda cada uno a sus antepasados, porque realmente los asocias a detalles tan pequeños como una forma de expresarse o un pequeño tic o una manera de hablar, ¿no? Sí, el otro día, cuando veo a Alex muchas veces, yo conocí a su abuela, a Carmeta, que murió con 100 años, ¿no? Alex cumplió 100 Sí. años, ¿no? Digo, cumplió 100 años. Y cuando a veces lo escucho hablar, digo, claro, como la he conocido, y además la he visto bastantes veces, vivía en Tarragona, pero bastantes veces que hemos viajado a Tarragona, la he visto, y cuando escucho a Alex, digo, ostras, es que es un poco tu abuela, ¿no? Y sí, no sé Teníamos qué la misma sensación. nariz, sí, teníamos la misma nariz. Es que una vez nos envió una foto, Alex, en un momento muy, muy especial. Nos envió una foto con los dos perfiles, de su abuela y de él. Y me acuerdo mucho de El suyo más fino, aquella foto. debo decir, sí. ¿Es Sí, que? más femenino, el suyo más femenino, más. Sí. Sí, yo creo que hay una información que cuando somos pequeños hay una información que se te queda ahí. Y esa forma de hablar, esa forma de gesticular, no solo está en la memoria, ¿no?, emocional y en la memoria física, sino también está en la genética. O sea, es que a mí me pasa últimamente que confundo cuando interpreto a mi madre, la confundo un poco cuando interpreto a mi abuela. Y es que se parecen en la manera de gesticular, y es que yo me parezco a ellas. Entonces tengo que hacer a veces un ejercicio actoral de diferenciarlas más, porque en el fondo es más fácil que se mezclen porque yo vengo de ahí y mi madre de alguna manera pues ha imitado a su madre al hablar, ¿no? Y a mí me pasa lo mismo con mi madre. Entonces creo que es muy bonito, ¿no?, poder hacer este ejercicio de volver a traerlas aquí, ¿no?, a estas personas. En el caso de mi madre, afortunadamente nuestros padres siguen con nosotros, pero en el caso de las abuelas, ¿no?, es como un ejercicio de representación, de representarlas, de volverlas a traer aquí, de invocarlas, casi diría, ¿no? Y ese es muy bonito y muy emocionante, desde escena. A mí personalmente me emociona un montón. Hombre, es que además de ser, yo creo que un ejercicio actoral, bueno, completamente increíble, porque no puedo decir otra cosa, en el que conseguís mantener una conversación entre tantas personas siendo solo dos. Eso es una auténtica maravilla y con un ritmo perfecto. Además entiendo que también el reencuentro con vuestros antepasados, poder interpretarlos y poder mantener una conversación que nunca se habría dado, pero poder hacerlo, me parece casi una oportunidad de oro. Sí, a mí, lo decía, yo me siento muy afortunado por haber formado parte de esta creación, ¿no?, de los cuatro, y poder haber tenido esta oportunidad y este espacio, ¿no?, como intérprete para poder disfrutar, porque la verdad es que sí que yo personalmente disfruto mucho con este trabajo. Y sí que es cierto que a nivel técnico sí que tenemos ahí, Alex y yo, un buen un buen jaleo montado, y sí que necesitamos estar muy concentrados porque sí que hay muchos cambios para poder crear esto que decías, ¿no? Esta sensación de que realmente no estamos solos. Es cierto que también ayuda la técnica, ayuda la máquina de los loops, porque vamos creando estos loops de sonido de los platos y de los cubiertos y de las voces de nuestros abuelos y abuelas, los padres, incluso con nuestras voces al final, ¿no? Y esto
ayuda, ¿no? A crear, ¿no? Esta ambientación, ¿no? Y esta sensación de que hay muchas más personas de las que realmente están en el escenario, ¿no? De todas maneras, yo pienso que resulta mucho más fácil de lo que parece, porque, claro, es inevitable, son nuestros abuelos, son nuestros padres, y entonces eso ya están ahí dentro, con lo cual no hay que hacer mucho, ¿no? Surgen por sí solos porque de ahí venimos. Con lo cual, al final, ese ejercicio de interpretación sí, evidentemente está, pero ya te digo, surge con mucha naturalidad y casi por sí solo. Yo comparto totalmente lo que dice Alex. No hay mucho mérito porque porque gran parte de la creación de los personajes ya está, digamos, es natural. Entonces Sí, es cierto resultaría que más difícil, supongo, si nos los tuviésemos que inventar, ¿no? Pero seguramente efectivamente, si tuviéramos que inventarlos, acabarían siendo los que vienen, los que tenemos, ¿no? Porque seguramente La 100%. sí. referencia. Sí, oye, Sí. el personaje este que has hecho y tal, me suena, me recuerda, ¿no? Un Es poco verdad. a mí, ¿no? Y de repente es tu padre quien te lo está diciendo y dices, ostras, perdón, sí, disculpa, tendré que darte el copyright. Sí, Pues sí. los derechos ahí. No quería dejar de lado el espacio escénico que yo creo que tiene todos los detalles necesarios y es esa estructura circular en el sentido metafórico y también en el físico que vuelve una y otra vez y que bueno, yo creo que no habéis dejado ni un solo detalle. Me parece una genialidad. No sé cómo fue ese proceso de crear, de unir entre los globos, generar el eclipse, a la vez esa mesa y todo el rato esta realidad que el mundo gira y no va a parar, ¿no? Mientras la vida sucede, todo sigue girando. Sí, pues eso es una de las Sí. cosas, ¿no? Que yo creo que... Bueno, perdón, aquí vas a hablar, Alex. No, sí, no, que yo iba a decir también porque al final, y un poco remitiéndome al principio, que los procesos de creación, cuando abordas un tema, de repente pues se van creando por sí solos y esas necesidades van apareciendo y las vas incorporando, ¿no? Según el tema que estás tratando. Y en este caso, la escenografía, igual que la tira cronológica, igual que la mesa, de repente era como que era muy necesario poner un giratorio, porque de repente cuando estábamos ensayando y sentados, pues Jesús enfrente de mí, yo enfrente de él, y estaban las familias enfrentadas, claro, de repente era como que a una familia estaba dando la espalda, y eso no podía ser, porque creaba un significado Claro. que no venía, que no atendía lo que estábamos contando. Y de repente apareció esta plataforma giratoria o donde apoyar toda esta tira cronológica, toda esta mesa cronológica, y que pudiese girar y que pudiese además remitir metafóricamente a ese universo, a ese mundo, a esa canción luego que canta el Padre de Jesús, que la Mm. canta tan, tan perfectamente, ¿no? Que a cada uno le llena, ¿no? Entonces, de repente es como que tenía que tener, que cobrar presencia esa plataforma giratoria, ¿no? Sí, digamos que cuando aparece esa idea, de repente pues esta funcionalidad de ir viendo también las caras y de ir pues eso, eh, permitiendo al espectador diferentes perspectivas, tiene eso, ¿no? Como decía Alex, ¿no? En el metafórico, esto no para y no va a parar. y, y luego nos permitía también pues eso, ¿no? Esa imagen con los globos, ¿no? De universo, ¿no? De repente como que la plataforma hacía, valga la redundancia, ¿no? Hacía redondo, ¿no? Todo el trabajo, ¿no? De alguna manera Lo hacía posible, ¿no? Lo hacía lo hacía posible. posible, ¿no? Lo hacía posible, ¿no? Que se cerrara el trabajo, ¿no? Y bueno, pues gracias a los Reyes del Mamo que nos construyeron la plataforma y bueno, pues a todo el Sí, a nuestro trabajo equipo también, técnico, ¿no? A a Santi, a nuestro equipo Yolanda, Juancho, técnico. Javi. Yo Sí. creo que es un trabajo que es importante, es muy importante la técnica, es muy importante el trabajo de precisión, el trabajo, todo el cariño que le ponen para que esa plataforma vaya girando lentamente, para que digamos que nos atrape y acabemos girando con ella, ¿no? Y eso es gracias, pues como decía, pues el trabajo de Santi Montón, de Yolanda García, de Juancho
de Juan Serra y de Javi Vega, nuestro equipo técnico que ha trabajado, que lo ha puesto todo para que realmente iluminación, espacio sonoro, maquinaria y espacio escénico realmente creen este universo que gira y que te hace girar, ¿no? Desde como espectador. Creo que eso es muy muy importante, porque muchas veces olvidamos cómo todas estas personas que están detrás. Ayer tuvimos encuentro con los espectadores en la Bahía y no hicimos mención al equipo técnico, y esta mañana me he levantado pensando en eso, ¿no? Yo, jolín, lo importante es que son fundamentales. Este trabajo es muy fino a nivel técnico, y eso permite, como decía, que todas estas capas, que todas estas emociones, que todos estos conceptos puedan llegarte a través de la plástica, a través del sonido, ¿no? Y creo que es muy importante resaltar su trabajo. Entiendo que en todas las funciones, desde luego que aprendéis algo en cada montaje que creáis, pero en este ensayo general de un posible final, ¿realmente qué habéis aprendido? Porque creo que no es una función cualquiera. ¿Qué os ha dejado después de todo este viaje? Ostras, pregunta difícil. No sé, ¿quieres contestar tú, Alex? Vale, sí. Sí, no, yo creo que al final es poder escucharse a uno mismo, y si consigues hacerlo, que no es fácil, pues bueno, te puedes ir como más tranquilo. Al final creo que, bueno, pues eso, se trata de fluir y de dejarse ir y dejarse llevar, y con eso consigues, pues quizá, esperemos, irte en paz, ¿no? Y hay una cosa que a lo mejor va a sonar un poco rara, pero hay una frase que además se proyecta en un momento, una escena que a mí me gusta mucho. Está mal que lo diga, pero a mí me gusta mucho porque la puedo ver. Y es una escena en la que se proyecta un diálogo entre Alex y yo, mientras colocamos unos globos, luego salimos de escena y se sigue proyectando un diálogo. Y Alex en un momento dado dice: la vida está sobrevalorada. Eso es una de las cosas, yo creo, que he aprendido en este trabajo. Yo creo que la vida está sobrevalorada y la muerte está infravalorada. Creo que vivimos de espaldas a la muerte en general, ¿eh? O yo he vivido mucho de espaldas a la muerte, y creo que hay que valorar la muerte, porque si valoramos la vida tenemos que valorar la muerte, porque es una parte de este ciclo, ¿no? De este ciclo vital. Y creo que valorar la muerte es darle importancia a las personas que todavía están y que se van a ir pronto, es darle importancia al momento en el que las personas dejan de estar, ¿no? Y darle importancia al recuerdo y a la memoria de las personas que ya no están, ¿no? Creo que eso es un poco darle valor, o valorar más la muerte, ¿no? No sé si suena como muy rotundo o muy fuera de lugar, pero a mí me ha enseñado. Esto es una de las cosas que he aprendido o que me ha hecho reflexionar en el proceso de investigación, el proceso creativo y el proceso de ensayos y de gira. Bueno, desde luego creo que es una de las grandes ideas de la función, ese sobrevaloramos la vida, que además es un punto en el que yo creo que el espectador no se lo espera y de repente es una gran reflexión, ¿no? Queremos vivir 100 años, pero sin renunciar a nada. ¿Es esto posible al final? ¿Hasta dónde llegamos a valorar la vida? Bueno, esto es una función infinita. Podríamos estar hablando de ella horas y horas, pero mejor será que cada espectador saque sus conclusiones en el Teatro de la Abadía, que estáis hasta el 19 de junio. Muchísimas gracias a los dos, a Jesús Muñoz y a Alex Canto, por habernos acompañado, y enhorabuena por este trabajazo. Muchísimas gracias. A ti, de verdad.